Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos de una función. Ejemplo número 1. Utilizando el criterio de la segunda derivada, obtenga los máximos y mínimos relativos de la siguiente función. F de x igual a 12x a la quinta menos 20x al cubo menos 3. Primero, vamos a aplicar la primera derivada. La derivada de 12x a la quinta nos da 60x a la cuarta. La derivada de menos 20x al cubo nos resulta ser 60x al cuadrado. Y la derivada de menos 3, que es 0. Vamos a igualar a 0 la primera derivada para encontrar los puntos críticos. Entonces me queda 60x a la cuarta menos 60x cuadrado igual a 0. Sacamos factor común 60x cuadrado y nos queda 60x cuadrado factor de x cuadrado menos 1 igualado a 0. Podemos seguir factorizando el paréntesis como una diferencia de cuadrados y tenemos que esto es 60x cuadrado factor de x menos 1 factor de x más 1 igual a 0. Podemos determinar que los puntos críticos son los valores x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada. Nos basamos en la primera derivada, que fue 60x cuarta menos 60x cuadrado, para poder seguir derivando. Entonces ahora la derivada de 60x a la cuarta es 240x al cubo. La derivada de menos 60x al cuadrado nos da menos 120x. Vamos a evaluar en esa segunda derivada los puntos críticos. Evaluando en la segunda derivada el valor de menos 1, después de sustituir y hacer las operaciones, tenemos que el resultado es menos 120. Menos 120 es un valor menor que 0. Entonces significa, según el criterio de la segunda derivada, cuando nos da un valor negativo o menor que 0, que y posee un máximo relativo, y es el punto menos 1,5. Como siempre, el par ordenado va a ser el valor que estoy evaluando, que en este caso es menos 1, y el 5 sale de sustituir el menos 1 en la función original, y nos da como resultado 5. Ahora vamos a evaluar el punto crítico 0 en la segunda derivada. Y al sustituir y hacer las operaciones nos da como resultado 0. Recuerden que cuando les resulte 0 en la segunda derivada, significa que el criterio falla y tenemos que regresar al criterio de la primera derivada. Entonces aquí no podemos decidir si hay un extremo relativo. Vamos a evaluar ahora la segunda derivada, específicamente el número crítico 1. Entonces cuando sustituimos 1 en la segunda derivada, resulta 120 positivo, un valor mayor que 0. Significa que cuando nos da un valor positivo al evaluar en la segunda derivada, posee un mínimo relativo, y es el punto 1, menos 11. 1, que es el valor que estamos evaluando, que es el punto crítico, y menos 11, el resultado de evaluar 1 en la función original, nos da menos 11. Entonces ahora vamos a analizar qué pasa con el valor 0. Como no decidió la segunda derivada, vamos a ir al criterio de la primera derivada. Significa que queremos un cuadro de variación. En ese cuadro de variación vamos a ordenar, primero menos infinito y los puntos críticos que hemos determinado en orden. Menos 1, 0, 1 y más infinito. El interés nuestro va a estar en este valor que es 0, a ver qué sucede. Vamos a colocar la factorización acá, que fue 60x cuadrado factor de x menos 1 factor de x más 1. Analizamos el signo de la primera derivada y el efecto que va a tener en la función f de x. Entonces tomamos un número entre menos infinito y menos 1 y lo evaluamos ahí, ¿verdad? Y nos da un valor negativo. Si tomamos un número entre menos 1 y 0 y lo evaluamos acá, nos da positivo. Un número entre 0 y 1 al ser evaluado aquí nos da negativo. Y un valor entre 1 y más infinito evaluado en esta expresión nos da positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la primera derivada en ese intervalo de menos 1 a 1, quiero decir de menos infinito a menos 1, es negativa. De menos 1 a 0 es positiva, de 0 a 1 es negativa, de 1 a más infinito es positiva, y en la función va a generar lo siguiente: de menos infinito a menos 1 va a ser decreciente, de menos 1 a 0 va a ser creciente, de 0 a 1 decreciente, y de 1 a infinito creciente. Ahí podemos notar que, como nuestro interés era analizar el valor 0, y aquí podemos ver que hay un cambio de positivo a negativo, es decir, sube y luego baja. Entonces aquí hay un máximo.
un máximo relativo. En x igual a 0 existe un máximo relativo y es el par ordenado 0, menos 3. Simplemente evaluamos 0 en la función original y nos da como resultado menos 3 y ahí tenemos el par ordenado. Entonces hasta acá estaría culminando el ejercicio.